Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Perlas de la Torá. El día de hoy vamos a estar estudiando la porción Vayetse, la Parashat Vayetse. Como siempre, antes de empezar nuestra porción, vamos a hacer nuestra oración. Pero bueno, mi nombre ustedes ya todos lo conocen, soy la Mora Mariela Pérez Rosas y estoy llegando a través de Teshuvah TV. Y como les había comentado, bueno, estoy grabando de otro lugar, estoy en vacaciones, estoy fuera de Lima, pero con el compromiso que tenemos de grabar la porción cada semana, está llegando a ustedes a través del lugar donde estoy de vacaciones. Vamos a hacer nuestra oración para poder estudiar nuestra porción del día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshicheinu, amén, amén. Bendito eres tu Señor. Amén. Bueno, vamos a estudiar nuestra porción que toca el día de hoy, que es la porción Vayetse. Y esto como estamos, ustedes saben que las porciones, amados hermanos, continúan una tras otra. La anterior vimos Toldot, la porción, y estudiamos, a los que vieron las perlas de Toldot, estudiamos acerca de Esaf y Jacob, cómo los dos hermanos representan también algo entre nosotros, es decir, la lucha entre la carne y el espíritu. Si no lo han visto, se los recomiendo que vean a Toldot. Y lógicamente ahora tenemos, a causa de lo que sucedió, que Jacob tiene que huir porque el hermano lo quiere matar. Y hay algo muy interesante que muchas personas a veces piensan y hacen la pregunta, ¿cómo es posible si vemos que Jacob engañó al padre? ¿Cómo es posible que reciba la bendición y lógicamente y continúe la bendición y el Eterno esté siempre con él? Que como vemos, la realidad es de que si ustedes han visto la porción, van a darse cuenta, el estudio que hice de las perlas Toldot, ustedes se van a dar cuenta, amados hermanos, que el verdadero engañador fue Esaf y no Jacob. Así que por eso es que vemos que el Eterno va a continuar con Jacob y va a darle la bendición. Así que vamos a nuestra porción del día de hoy. Como dije, esta porción tiene muchísimas cosas para enseñar, pero tristemente por el tiempo no podemos estudiarla completamente, sino nos vamos a enfocar en una parte de la porción. El día de hoy yo me voy a enfocar en la visión de Jacob, en el sueño de la escalera, del Sulam, y vamos a ver cómo es que los sabios de la Torá entienden este sueño, cómo lo interpretan, y también tiene una enseñanza para nosotros, como siempre toda la Torá tiene para nosotros. Y vamos a empezar en Bereshit 28:10, que es donde empieza la porción, y vamos a leer hasta el verso 22, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a empezar. El verso 10 dice: Jacob pues salió de Beersheba y se dirigió a Harán, y llegado a cierto lugar pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Y tuvo un sueño, he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí Yahweh estaba en pie sobre ella y le dijo: Yo soy Yahweh, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte, hacia el Negev, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Claramente estamos viendo cómo Jacob recibe la bendición dada a Abraham. La misma palabra que se le dieron a Abraham, que en tu descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, se le promete ahora al patriarca Jacob. Después continúa diciendo: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y asustado añadió: ¡Cuán terrible es este lugar! Esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. Y Jacob madrugó por la mañana, y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide, y llamó el nombre de aquel lugar Beit-El. Sin embargo, al principio el nombre de la ciudad era Luz. Y Jacob hizo un voto solemne diciendo: Si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a la casa de mi padre, y Yahweh llegara a ser mi Dios, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dé seguro apartaré el diezmo para ti.
Así que bueno, esto tiene tanto que enseñar, amados hermanos, es increíble. Pero como yo les dije, vamos a concentrarnos un poco en lo que es el sueño. Pero antes de poder estudiar el sueño de Jacob, quiero compartir con ustedes algo que pocas personas desconocen, mejor dicho, pocas personas conocen. Yo ya les he compartido con ustedes acerca, ya ustedes ya conocen, porque en las raíces hebreas se enseñan mucho las hermenéuticas de cómo, la hermenéutica judía, cómo se aprende la Torah. Y vemos que está el Pardes, que son los 4 niveles de interpretación, y yo les he hablado también de ensartar perlas, la regla, la mención y muchas otras cosas. Pero hay algo que muy pocos conocen y es sobre la estructura de la escritura. Esto es increíble porque verdaderamente es muy poderoso. Yo les voy a mostrar ahora y se los voy a ir explicando conforme vamos viendo el cuadro. Se los voy a poner en toda la pantalla para que vean. Se trata de la estructura quiástica o quiásmica. Tony Robinson, uno de los maestros de raíces hebreas, él enseña todo acerca de la estructura quiástica o quiásmica. Y esto es increíble porque esta estructura la podemos encontrar en un solo capítulo, la podemos encontrar en 2 versos o 3 versos, la podemos encontrar en un capítulo hasta 3 capítulos más adelante. De hecho, podemos encontrarla de un libro hasta otro libro. Y esto es increíble. Así que voy a ponérselos en toda la pantalla, se los voy a ir explicando para que vean de qué se trata, qué es exactamente esta estructura quiástica o quiásmica, también se le conoce. Aquí estamos viendo desde que comienza desde Génesis 28, 10, 12 y vamos a ver hasta el regreso a la tierra prometida, que es el capítulo 32. Así que ya de por sí estamos viendo que esa estructura la encontramos en varios capítulos, el capítulo 28, el 29, el 30, 31, 32. O sea, dentro de esos capítulos vamos a encontrar esta estructura. Y como ven se marca en A, B, C, D, E, y de ahí tiene un axis central. Algo como el axis central es como algo que sale, que no tiene que ver, como que está como en medio del sándwich, vamos a decirlo así, que no tiene que ver con lo que estamos viendo, sin embargo, está en el centro. Y cuando está como axis central, quiere decir que, ojo, tienes que prestar atención porque es algo muy importante. Y después vamos a ver cómo se repite toda la estructura nuevamente. Así que vamos a verlo y vamos a analizar. Vemos que empieza con el exilio de la tierra prometida. Jacob tiene que huir. Después vemos que él tiene el encuentro divino, porque acuérdense, en el sueño, el que ve los ángeles, los malajim, es un encuentro divino que subían y bajaban. La estela de piedra, fidelidad del Eterno, él promete la fidelidad al Eterno y el Eterno también le ha prometido bendición y elige una estela de piedra. Después vemos que él va a llegar a Harán y donde va a trabajar por Rachel y por Lea. En la parte E vemos que Jacob va a prosperar en descendencia, o sea, ahí va a tener los 12 hijos, todas las tribus, y bueno, no los 12 porque exactamente creo que falta el Benjamín, pero bueno. Y después vamos a ver que viene el axis central, viene el nacimiento de Yosef. Y aquí esto es importantísimo porque, como dije, el nacimiento de Yosef es para que tú prestes atención. ¿Por qué? Porque se trata de la tipología de Yeshua. Yosef es una tipología de Mashiach, tanto así que Mashiach es conocido como Mashiach ben Yosef, el siervo sufriente. Entonces, después, eso es como le dije, en medio del sándwich. Pero de ahí vamos a ver que comienza a retroceder, o sea, lo que avanzó, comienza de nuevo a retroceder para empezar de donde empezó, para volver a regresar a donde empezó. Y eso es lo que se trata de la estructura quiásmica o quiástica. Vamos a ver, propiedad de Jacob, ya no descendencia, sino ahora de ovejas. ¿Ok? Entonces estamos viendo, ves que el E de arriba y el E de abajo es lo mismo, lo que varía es en vez de descendencia es ovejas. Y Jacob recuerda su trabajo, ¿por qué? El trabajo que hizo por Rachel y por Lea. Ahí están los versos, por falta del tiempo yo les recomiendo que ustedes paren el video y analicen, lean los versos que están en rojo para que puedan comprobar lo que se está presentando aquí. Después vamos a ver que nuevamente hace una estela de piedra. Y esto es con Labán, cuando él está oyendo. El encuentro divino, cuando está oyendo, lo mismo que el encuentro divino del sueño, y regreso a la tierra prometida, de donde salió de la tierra prometida. Así que claramente vemos que esto se trata de lo que es la estructura quiásmica, o quiástica, y esto es lo que encontramos en esta porción. Quiere decir que es una porción muy interesante, muy importante. A ver, vamos a continuar, entonces ahora sí vamos a ir a lo que yo siempre me gusta compartir con ustedes, es ir al hebreo, porque el hebreo como siempre nos deja ver mucho más de lo que literalmente vemos en el español. Vamos a ver, analizar el verso 11, el verso 11, 28, 11, vamos a leer en español y de ahí se los voy a poner el hebreo y le vamos a leer juntos y vamos a aprender algunas palabras hebreas, que es lo que nos está mostrando aquí la Torah.
Entonces dije el verso 11 y dice, y llegado a cierto lugar, pasó allí en la noche porque ya el sol se había puesto, tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Así que vamos a ver aquí, por ejemplo, algo interesante, por ejemplo, y llegado a cierto lugar, pasó ahí y se había puesto el lugar. Ok, por ejemplo, en el español, en la mía, vamos a ver que la palabra lugar aparece 2 veces. Sin embargo, en el hebreo vamos a ver que está 3 veces. Ok, así que vamos a analizar, bueno, y vamos a ver una palabra importante que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a leer juntos este pasaje en hebreo. Así que vamos a leer la primera línea. Dice, Vayifga, Ba Makom, Vayalen Sham, Vayifga. Esa palabra la vamos a aprender ahora, la han traducido como llegado, ¿ok? Dice Bamakom, en el lugar, Vayelan Sham. Dice que es, la palabra Vayelan es descansó, se relajó, descansó ahí, Sham. Dice, y de la segunda línea dice, Kiba Hashemesh, Kibat, porque venía Hashemesh, es decir, el sol, venía que sí que estaba viniendo para ocultarse, así literalmente como lo dice el hebreo. La tercera línea dice, Vayikach me avnei hamakom, y tomó me avnei de las piedras del lugar hamakom. Entonces están viendo que ya la palabra hamakom aparece 2 veces. En la primera que estamos viendo, en la primera línea, no es hamakom, sino es Bamakom, que es en el lugar. Los que han aprendido la gramática, los que han visto los videos de gramática, ya recordarán esta preposición. En la tercera línea vemos Hamakom, que es el artículo, el lugar. Después la cuarta línea dice Vayashem, dice Merashotav, Vayashem dispuso su cabeza, o sea, su cabeza dice, y la última línea dice Vayishkav Bamakom Hahu. ¿Y qué es lo que dice? Y se tendió en aquel lugar, en aquel lugar, Bamakom, nuevamente en aquel lugar, ¿ok? Y se acostó en aquel lugar. Así que, como vemos, aquí hay algo bien interesante, que es el hecho de que esta palabra, la que estamos viendo, que se la puse en rojo, que es la primera, que es Vayifga y el Makom. Entonces vamos a analizar estas palabras y vamos a estudiar algo interesante que ven los sabios de la Torá que hizo en este pasaje. La palabra pagá, vamos a ver, esta frase en la mía la ha traducido llegado, pero sin embargo en la palabra tiene varios significados. Sobre todo lo más importante que se los he puesto aquí es encontró o intercedió, o sea, llegar a un lugar, o sea, que él llega, no es que encuentre el lugar, sino llega a este lugar y en ese lugar él va a interceder, o sea, quiere decir se va a poner en oración. ¿Okay? Y por eso que tal vez por eso tiene sueño. Y ¿cómo tenemos la prueba de esto? Ahí les estoy poniendo yo la concordancia Strong para que ustedes vean y comprueben lo que les estoy enseñando. Y les puse 2 pasajes donde vemos esta palabra paga, cómo ha sido traducida. Bueno, quiero aclararles algo porque vamos a regresar a la anterior. Ahí ven que dice Vayifga, ¿ok? Pero quiero que vean, la va es la conjunción i, la yod es la tercera persona futuro, pero la raíz es la p o la fe, la gimel y la ayin. Esa es la palabra pagá que estamos viendo. Y lógicamente aquí está sin el dagesh, sin el puntito, sonando como una F, pero en la raíz vemos que ya está con el puntito. O sea que es la misma palabra, por eso lo quiero aclarar para que no se confundan, no estén confundidos. Así que vamos a ver 2 pasajes, Bereshit 23.8, Génesis 23.8, es donde puse esta primera palabra. Es el primer verso, 28, la palabra te lo dice, y les habló diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta lejos de mi presencia, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar. Peor, interceder. Así que estamos viendo que esa palabra pagá no solamente es encontrar un lugar, sino es interceder. Después le puse un pasaje importantísimo donde encontramos esta palabra también. Yeshayahu, Isaías 53:12, en el sufrimiento del Mashiach. El verso 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. ¿Ven cómo la textual lo ha traducido? Orado, intercedido, esa es la palabra. Pagá, intercedió por los transgresores. Entonces estamos viendo claramente, amados hermanos,
que Jacob no solamente es que está llegando a un lugar como nos lo ha puesto acá en la textual, sino él llega a este lugar y está intercediendo en ese lugar, y se está poniendo en oración. Y exactamente qué va a pasar, que el Eterno le va a revelar un sueño, y este sueño es muy importante. Ahora, vamos a ver esta palabra Macom. Esta palabra Macom tan importante y tiene un hebraísmo que la vamos a aprender el día de hoy. Le puse 3 pasajes para ver, porque esto se llama como la hermenéutica, que es de ver esta palabra, cómo está mencionada en varios pasajes y como que nos presenta un contexto de algo. Así que la primera que puse fue Génesis 22:4. Entonces, le puse pasajes importantes para que veamos la importancia que tiene esta palabra Macom, ¿no? Génesis 22, Bereshit 22:4. Esto se trata de la quedad, la atadura de Isaac. 22:4, y la palabra dice: al tercer día, wow, esto ya es increíble, Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Al tercer día, el lugar. Así que esto es completamente profético, pero bueno, de esto no se trata la clase del día de hoy. Vamos a ver otro pasaje que les puse, Shemot. Vamos a Shemot 23:20. 23:20. La palabra del Eterno dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino y te introduzca en el lugar, Hamacom, dice que he preparado, el lugar el Macom que yo he preparado. Y por último les puse Shemot 33:21. Vamos a ver otro pasaje, Shemot 33:21. La palabra del Eterno dice: y añadió Yahweh: he aquí un lugar junto a mí, donde tú estarás en pie sobre la roca. En realidad eso es lo que le compartí yo la porción pasada, es un lugar en mí. Así que es Hamacom, un lugar, y ti, conmigo, un lugar en mí. Entonces esta palabra Hamacom es muy importante porque nos habla de lugares que tienen que ver con el Eterno. Y de hecho quiero que entiendan esto. Esta frase, Hamacom, el lugar, en la mentalidad hebraica del primer siglo, y bueno, hasta el día de hoy, es un sinónimo de el Eterno. Quiere decir, Hamacom, el lugar, es igual a decir el Eterno. ¿Ok? De hecho, para que ustedes puedan entender, les voy a mostrar algo cómo es usado esta palabra cuando una persona ha perdido un ser querido, cuando una persona está de luto. Se lo voy a poner ahí en la pantalla para que lo vean. Y miren lo que dice, en hebreo, dice: Hamakom yenahem etchem, betoch sha'ar avalei Sion Virushalayim, que significa que el Eterno te conforte entre los afligidos de Sion y Jerusalén. Esta es una frase que se usa cuando una persona, como dije yo, ha tenido un familiar, una persona tiene una pérdida, ¿no? Es un pésame, vamos a decirlo así, como nosotros usamos decir pésame. Ellos usan esta palabra, esta frase, Hamakom yenahem etchem, Hamakom, el Eterno, o sea, la palabra Hamakom es un sinónimo del Eterno, yenahem, te conforte a ustedes, dice, entre los afligidos de Sion y Jerusalén, Así que como estamos viendo, esa palabra Hamakom es un sinónimo del Eterno, al igual que los cielos, amados hermanos, Hashamayim, es un sinónimo del Eterno. Por eso que nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en los evangelios, vemos Mateo, usa la frase el reino de los cielos, el Malhut Hashamayim se ha acercado, Malhut Hashamayim, y sin embargo en Marcos vamos a ver que dice el reino de Dios, porque es un sinónimo, es lo mismo que esta frase Hamakom. Así que vamos a continuar ahora con nuestro estudio, a ver qué sigue. Ok, vamos a analizar, aquí les puse un mapa, se lo voy a poner en toda la pantalla para que ustedes puedan ver dónde está Betel. Ay, perdón, esta es la cámara. Vamos a ver la pantalla, a ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué es lo que está viendo Jacob? Ya como vimos, la escalera. Entonces los malajim que subían y descendían, y vamos a analizar qué es lo que está viendo y qué significa y qué lugar es ese. Como les puse allí, como ven el mapa, está Betel y está casi en la misma recta que Jerusalén, pero está creo que el día de hoy te demoras más o menos como una hora y media más o menos en viajar de Betel hasta Jerusalén. Así que vamos a ver qué es lo que está viendo Jacob y qué es el lugar. Pero sobre todo vamos a analizarlo a la luz de los rabinos, de cómo los sabios de la Torá, ellos veían qué es lo que está viendo Jacob y qué significa esto. Esto es muy importante, amados hermanos, porque ellos nos dan mucha luz a cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Así que vamos a analizar cogí tres
de los comentarios rabínicos que me parecieron muy interesantes. El primero que vamos a ver es el Midrash de Rabanán. Es un Midrash de varios rabinos. Y ellos dicen, es la opinión de varios rabinos, que la revelación de Jacob es Har Sinai, el monte Sinaí. En otras palabras, la revelación de la Torá. Acuérdense que ellos están comparando esa escalera, ¿qué significa? ¿Qué significa? Porque como vemos, esa escalera está en la tierra, está en el cielo y los ángeles suben y bajan. Entonces ellos van a hacer conexiones a otros pasajes de las Escrituras, sobre todo porque ellos ven el hebreo, es lo que, como yo les digo. Ahora, yo no quería poner todos los pasajes en hebreo, porque no quiero cargarlos, pero el mismo español nos va a ayudar a entender muchas cosas. Entonces, este Midrash de Rabanán, de varios rabinos, ellos opinan que lo que está viendo es el Har Sinai, que es la entrega de la Torá. Entonces, ¿por qué dicen eso? Ellos ven la escalera representa el monte. ¿Por qué? Porque acuérdense, como tanto el monte como la escalera tienen los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, que es exactamente como la palabra que encontramos en el hebreo. Entonces les puse Shemot 24, verso 4 y verso 17, donde vamos a encontrar verso 4, Shemot, Éxodo 24, 4, dice: y escribió Moisés todas las palabras de Yahweh, y levantándose temprano de madrugada construyó al pie del monte un altar y 2 estelas conforme a las 12 tribus de Israel. Vemos el pie, ahí está el pie del monte. Entonces el monte tiene los pies en la tierra, pero su cabeza está en los cielos. ¿Cómo sabemos eso? Vamos al verso 17. Al igual que esta escalera, dice: pero la apariencia de la gloria de Yahweh en la cumbre. Ahora, tenemos que ver que cuando dice cumbre es Rosh, es cabeza, lo mismo que encontramos en la escalera, que la cabeza estaba ahí. Dice: en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Así que estos sabios están comparando la escalera con el monte Sinaí. Ahora, acuérdense que la escalera dice que Yahweh está sobre ella. Ellos van a ver también lo mismo en Shemot. En 19, Shemot 19, 18, 20. Vamos a Shemot, esto es antes de la entrega de la Torá. En el Shemot 19, 18, 20 dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba y Elohim le respondía en el trueno. Y descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés en la cumbre del monte, y Moisés subió. Así claramente vemos que el Eterno está en la cumbre, en la cabeza del monte, así como los ángeles, como la escalera tocaba el cielo sobre la cabeza. Y después, por último, vamos a ver que ellos comparan a los malajim que subían y descendían a Aarón y Moshe. ¿Por qué? Porque dice que los profetas también son llamados malajim. Y recuerden que Aarón y Moshe son profetas. Y eso lo encontramos en el profeta Haggai. Vamos a Haggai, donde encontramos a ver que la frase está ahí de Haggai 1.13. Para Malachim, como dice: entonces Hageo, enviado de Yahweh, habló con el mandato de Yahweh al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Yahweh. Acá, entonces Hageo, sabemos que Hageo, Haggai, que se conoce en hebreo, es un profeta. Y acá dice enviado. En el hebreo, si usted va a la interlineal, usted se da cuenta que la palabra es malach, la misma palabra para ángeles, para mensajeros. Entonces, estos rabinos, la mayoría de los rabinos opinan que lo que él está viendo es el monte Sinai. Y de hecho, como ven, es que ellos se encuentran en la gematria, que la gematria del monte Sinaí, y Sulam, que es la palabra para la escalera, tienen la misma gematría. Entonces, por eso es que ellos ven esa relación. Vamos a ver al segundo rabino, que este es bien interesante. Yo, como dije, le puse 3. Vamos a ver el siguiente. Este es el Midrash Rabba de Shimon Bar Kapara. Yo les estoy poniendo ahí más o menos el año, es entre el año 180, de 220 después de Yeshua, después de la era común. Es lo que dice: para él no existe un sueño sin revelación, y que Jacob le fue revelado el Beit HaMikdash, es decir, el templo. O sea que él está viendo que esa escalera, lo que está viendo no solamente la escalera, sino acuérdense que está viendo que los ángeles suben y bajan, la tierra, el cielo. Entonces, lo que ellos están tratando de explicar es cuál es lo completa esta visión. Y entonces ellos dicen que aquí, que esto lo que está viendo es el futuro templo, o sea, el templo. La escalera es la rampa hacia el altar. ¿Por qué? Porque la misma palabra de la escalera, la misma palabra de subida a la escalera está en el altar. Vamos a Shemot, a Éxodo 20:26. Éxodo 20:26. La palabra dice: y no subirás por gradas a mi altar para que no
para que tu desnudez no se descubra sobre él, y no subirás. Entonces los ángeles subían y bajaban, entonces lo mismo pasa con el altar. Tiene que subir y bajar en este caso los levitas, para hacer las ofrendas, para traer las cosas. Entonces ahí están viendo, haciendo un sinónimo entre la escalera y la rampa hacia el altar. Los malajim, en este caso los sacerdotes. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que también los sacerdotes, no solamente los profetas, son llamados como malajim, como mensajeros o como ángeles, porque la palabra en realidad para ángel es exactamente eso, mensajero. Eso lo encontramos en Malachi, que es Malaquías 2.7. Vamos a Malaquías, que es el último de los profetas. Malaquías 2.7, la palabra de Dios nos dice: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la Torá, es decir, la ley, se busca de su boca, pues él es el mensajero de Yahweh Sebaot, Malach, de los levitas, Malach, ¿ok? Entonces, por eso ven, eso es lo que quiero que entiendan, ellos cómo ven todas estas relaciones, relacionan solamente por las palabras que encuentran. Y por último vemos que también lo mismo, Yahweh sobre ella, Yahweh sobre el altar. Ahora, esto es bien interesante porque esto no nos lo va, en ninguna Biblia, creo, en español, nos lo va a mostrar, pero lo vamos a poder ver en el hebreo. Vamos a leerlo primero en el español y después lo vamos a ver en el hebreo. Vamos a ir al profeta Amós 9.1, y ahí vamos a ver, por eso yo les digo, es tan importante, amados hermanos, que nosotros podamos poner ¿verdad? Un esfuerzo y poder ir al hebreo para poder a veces descubrir las cosas que no podemos ver en el español. Amós 9.1 dice: vi a Adonai de pie junto al altar y dijo: golpea los capiteles para que se estremezcan los pilares, haz los pedazos sobre la cabeza. Bueno, esta parte no es lo que quiero compartir, sino lo que quiero que pongamos nos enfoquemos en la frase que dice: vi a Adonai de pie junto al altar y dijo. Entonces, acá es donde los sabios ven esto, porque como les dije, ellos ven el hebreo, amados hermanos, ellos no ven el español. Y tristemente acá no estamos viendo ninguna relación nosotros. Sin embargo, al ir al hebreo sí vamos a ver, porque realmente vamos a ver literalmente lo que dice el hebreo. Se los voy a poner en toda la pantalla para que lo puedan ver conmigo. Dice: Ra'iti et Adonai, Ra'iti, yo vi, et Adonai, a Adonai. Dice en la segunda línea, que se lo puse todo en rojo para que vean lo que dice: Nitzaf está parado, estar establecido. Dice al Hamisbeach, al es sobre el Hamisbeach, sobre el altar. Entonces claramente estamos viendo que el Eterno, él está viendo, está el altar, y él está viendo al Eterno sobre el altar. Entonces por eso es que este Midrash compara el templo, es decir, con toda esta visión del Sulam de Jacob. Muy interesante. Vamos a ver la tercera. La tercera opinión de los rabinos, como le dije, son tres que quiero compartir con ustedes. Vamos a esta tercera. Ok, esta Midrash, esta sí es bien interesante. Vamos a Midrash de Shimon Resh Lakish. Este es en el año 200 después de Yeshua. Este rabino, sin ninguna explicación, dice que lo que Jacob vio fue nada más y nada menos que el trono del Eterno, que tiene tres patas. Es decir, el trono del Eterno que está en Jerusalén, y las tres patas, los Shalosh Regalim. ¿Qué cosas son los Shalosh Regalim? Las tres fiestas de peregrinaje, donde todo judío tenía que presentarse ante el Eterno. Entonces les puse dos pasajes, vamos a leer. Jeremías, bueno, ahí está claro, dice, sin ninguna explicación, él es... Ya se imaginan cuando estos sabios de la Torá ven, leen un pasaje y ven algo y comienza la discusión, no, yo creo que es esto, y por eso que salen todos los midrashim, porque las opiniones, porque como siempre la Torá nos da, vamos a decir, una pista, pero nos hace a veces hacernos estas preguntas y tratar de analizar, pero ¿qué más habrá? ¿La escalera? ¿Y a dónde en el aire? ¿A dónde está la escalera? ¿Tocando qué? Entonces, lógicamente, como todas estas preguntas salen, no, por eso que existen los midrashim, y son muy interesantes. Entonces le dije que Jeremías 3.17, y Jeremías 3.17, la palabra de Dios lo dice: en aquel tiempo Jerusalén será llamada el trono de Yahweh, y serán reunidas a ella todas las naciones al nombre de Yahweh en Jerusalén, y no andará más la dureza de su malvado corazón. Entonces ya el por sí, ya a este rabino, aunque no, dice que no da ninguna explicación de que lo que ve es el trono del Eterno, acá y nosotros podemos decir que es un sinónimo. El trono del Eterno, ¿qué cosa es? Jerusalén. ¿Por qué? Ahí lo dice: en aquel tiempo Jerusalén será llamada trono de Yahweh. Así que claramente él está pensando que Jacob está teniendo una visión profética del futuro, el Eterno sentado en el trono en Jerusalén, y
y las personas, o sea, como los malaquín suben y descienden, son las personas que suben y vienen, porque para ir a Jerusalén hay que subir, se hace aliyá a Jerusalén. Entonces él está entendiendo que estos son los judíos, sobre todo en las 3 fiestas de peregrinaje, en los 3 Shalosh Regalim, subiendo y descendiendo a Jerusalén, trayendo las ofrendas, presentándose ante el trono del Eterno. Entonces por eso que ahora, como analizando todo esto, vemos que no está sin sentido lo que él está viendo, este rabino, Shimon Resh Lakish. Y bueno, Deuteronomio de Barim 16 es el mandato donde dice, vamos a leerlo, donde dice que todos los varones, y vamos a ver acá interesante también, porque acuérdense, ellos ven el hebreo, vamos a ver qué palabra encontramos acá, dice, cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Yahweh tu Dios, o sea que tiene que comparecer ante Yahweh. ¿Yahweh dónde está? En su trono. Entonces dice, ahí está la clave, en el lugar que haya escogido, Hamakom, ¿ok? El lugar que haya escogido en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de los tabernáculos. No se presentarán con manos vacías delante de Yahweh. Así que claramente, miren, esto es increíble, la relación que ellos están haciendo, porque en los 3 Shalosh Regalim, entró las 3 fiestas de peregrinaje, tienen que presentarse con algo. Y exactamente es lo que Jacob en su visión está ofreciéndole. ¿Qué es lo que le ofrece? Le dice, esta será casa del Eterno y de lo que me diera yo le daré el diezmo que se traía al templo de Jerusalén. Así como verán, amados hermanos, cuando nosotros relacionamos todo esto, nos ayuda a ver muchísimas cosas que a veces a nosotros ni se nos cruza por la mente. Pero bueno, esto es interesante porque, como dije acá, él dice que el trono tiene 3 patas, pero en realidad está, más que nada, más de 3 patas, está hablando como que son de los 3 pilares del trono del Eterno, que se trata de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso le puse ahí las 3 palabras, las 3 nombres de los patriarcas en hebreo, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a continuar, vamos a ver la siguiente. Vamos a ir analizando un poco de lo que vemos acá. Ahora vamos a ver este sulam. Esta es la palabra para escalera. ¿Ok? Sulam. Y bueno, nosotros ya sabemos, porque en el mismo Yohanan, Yeshua, en Juan, encontramos quién es esa escalera. Vamos a ver esa escalera. Sabemos que se trata de nuestro Mashiach, porque el mismo Yeshua es el que da estas palabras, dice esta palabra. Vamos a ir a Juan 1:51. La palabra dice... Y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ahora, esto es bien interesante porque acá se trata de Nataniel, y Nataniel es bien interesante porque si nosotros vemos, él estaba, dice que Yeshua que lo vio debajo de la higuera, y esto es un hebraísmo que estaba estudiando Torah, y por eso que los sabios entienden que tal vez Nataniel estaba casualmente leyendo esta porción de Vayetse, que es la escalera del sueño de Jacob, el Sulam Jacob, y es por eso que Yeshua le está diciendo esto. Vas a ver cosas, estás imaginándote este sueño, pero yo te digo esto, y le está diciendo que ese Sulam, esa escalera, es Yeshua. Entonces dice que los malajín descienden sobre el Hijo del Hombre, y por supuesto que esto tiene muchísimo más para enseñar, y esto nos va a ayudar, por eso es tan importante a veces, amados hermanos, a ir a las raíces. La raíz nos va a ayudar a entender un poco más lo que nosotros vemos en una sola palabra, porque a veces, por ejemplo, en este caso, Sulam, esta es la única vez que aparece esta palabra en esta versión de Jacob. Sulam solamente aparece, pero me parece que es en este pasaje, no sé si en el templo, creo que no aparece. Pero bueno, lo importante es ver de dónde viene. La raíz es Salal, y miren para que ustedes vean, entiendan qué es esa escalera, porque Yeshua dijo que esa escalera era él, porque la palabra, la raíz de Sulam, Salal, es levantar un camino, exaltar, un camino exaltado. Así que les puse varios pasajes y les puse uno que vamos a leerlo en el hebreo. Al final vamos a ver el primero que les puse está en Shemot, en Éxodo 9:17. Éxodo 9:17. La palabra del Eterno dice: todavía te hiergues como una barrera contra mi pueblo para no dejarlos partir. Mire, acá, 9:17, sí, ese es Shemot 9:17, sí. Dice, todavía te hiergues
como una barrera contra mi pueblo para no dejarlos partir. Acá claramente, no, como se dijo, el español no nos deja ver literalmente lo que está transmitido en el hebreo. Dice, para no dejarlos partir, no solamente es para no dejarlos salir en el camino. O sea, el hebreo es mucho más profundo que lo que estamos leyendo aquí. Le puse otro pasaje, Tehilim 68.4, Salmo, vamos a ir a los Salmos 68.4. Salmo 68.4. La palabra del Eterno dice, cantad Elohim, cantad salmos a su nombre, preparad camino a que el cabalga las nubes, ya es su nombre, regocijaos en su presencia. Dime lo que dice, preparad camino, preparad, levantar un camino, alzar un camino, ese camino, ese es lo que trata esta escalera, Salal, que es lo que es Yeshua, es el camino, por eso que no solamente es Derech el camino, sino estamos viendo que acá es un camino y sobre todo tiene que ver con exaltar. Miren, vamos a ver el último pasaje, Isaías 62.10, y vamos a verlo en el hebreo porque realmente, como les digo, el español es muy pobre comparado con el hebreo. Miren cómo lo ha traducido la textual, o sea, que yo leo la textual, dice, pasad, pasad por las puertas, despejad el camino al pueblo, allanad la calzada y limpiadla de piedras, alzad pendón a los pueblos. Así que miren, esto es como la traducción textual. Como siempre les digo, comparen otras Biblias, pero vamos a ver lo que encontramos realmente en el hebreo. Ahí se lo puse en toda la pantalla para que vean, miren la diferencia. La mía dice pasad, pasad por las puertas. Ok, acá en el hebreo dice Ibru. Dice Bashearim. Ibru. ¿Qué cosa es Ibru, amados hermanos? ¿Qué es Ibru? La raíz de hebreo. Cruzar, crucen, es lo que dice, está en plural, crucen, vamos a ponerlo nuevamente en toda la pantalla, crucen, Bashearim, esta palabra es para portones, ¿ok? Es puerta, pero en realidad es portones, dice, está en plural también, dice, Panu Derech Haam, que o sea, de frente, o sea, Panu es, vamos a decir como cara, delante, tiene muchas traducciones, porque Panaf es cara, pero está en plural, dice, hagan un camino, o sea, presenten un camino Haam al pueblo, un Derech, un camino al pueblo. Y ahí lo que está en rojo que les puse en la tercera línea, miren lo que dice, Solú Hamesila. Solú. Eso, ¿cómo ve? A mí me ha puesto Ayanat, ¿ok? Ayanat. Sin embargo, como estamos viendo, esta palabra solú es de salal, es de esta raíz de levantar un camino. O sea, exalten un camino, levanten un camino exaltado, Jamisalá. Y por último sigue diciendo, vamos a poner eso nuevamente en toda la pantalla, dice, Saglu me even. Y esto es algo increíble y bien interesante, hermanos, porque verdaderamente que, como les digo, el hebreo tiene tanto para mostrarnos y tanto para analizar, porque ¿qué es lo que nos quiere transmitir la Torah? Acá esta palabra saglu, en la mía, por ejemplo, dice limpiadla de piedras, porque lo que sigue es me even. Pero sin embargo, me even hay una sola piedra. Y la mem es la mem delante de la palabra even es la preposición de piedra, o sea, de piedra. Pero lo que dice, miren, solú, vamos a ver, jamesila, dice saglu. Esa palabra saglu es apedrear. Apedrear me even, o sea, apedrear. Es que lo que podemos entender es como que está, no es limpiarla, sino que tienen piedras, para que exalten, para que levanten un camino para el pueblo. Y como vemos, la última línea nos muestra de qué se trata. Dice, Harrimu Nes al-Hamim. Harrimu es para que sea exaltado un estandarte sobre los pueblos. Un estandarte sobre los pueblos. Entonces, claramente estamos viendo que esta escalera, este camino exaltado es nuestro Mashiach, preparado para nosotros, para el pueblo, y hecho a base de ¿qué? De piedras. Y eso vamos a entender, vamos a terminar la enseñanza con eso de las piedras, porque es muy interesante. Acuérdense que la piedra, sabemos que Yeshua es la roca, la piedra en la que se echaron los edificadores, pero también tiene que ver con nosotros, amados hermanos, porque nosotros somos piedras. Así que vamos a continuar con lo siguiente. Ok, ahora vamos a ver este pasaje bien interesante,
en este pasaje, como vemos, lo que él hace, que toma una piedra, tomó una piedra y le echó aceite. Pero quiero que vean esta palabra, la palabra es yatzak, que es echar. Y les puse dos pasajes para que vean el significado profético que tiene lo que está haciendo Jacob. Les puse Éxodo 29:7, Shemot 29:7, y después vamos a ir al de nuestra parashá, a la porción de donde está esta palabra. Shemot 29:7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. ¿De qué se trata? Se trata de la consagración de los Kohanim, sobre todo de Aarón, ¿ok? Así que estamos hablando, y dice que tomarás el aceite de la unción y dice, y lo echarás, como dice, lo derramarás acá, dice, sobre su cabeza y lo ungirás. Pero acá esta palabra yazak es echar, derramar. Y es exactamente lo que vemos en esta porción, en la porción de Jacob, lo que él hace cuando toma la piedra. ¿Y qué es lo que hace? Él está echando, virtiendo, ungiendo literalmente la piedra, ¿ok? Vamos a leerlo en español, después lo voy a poner en hebreo, 28:18. Dice: Jacob madrugó por la mañana y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide. Pero para que vean ahora la relación del pasaje que yo les puse, vamos a verlo en el hebreo y vamos a ver qué es lo que realmente dice el hebreo. Dice: Vayashkem Jacob baboker, y se levantó Jacob por la mañana. Y la segunda línea: Vayikach et haeben, y tomó a la piedra, ahí se la puse Eben en rojo. Dice, Asher Sham Merashatav, donde había puesto ahí su cabeza. La tercera línea, Vayasem Otá, y Vayasem, y la puso a ella, Otá, porque a ella es una piedra, es femenino, Vayasem Otá, dice Metzeba, como Estela, la puso a ella como Estela. Y la última línea dice, Vayizok Shemen al Rosha, y virtió y echó aceite sobre su cabeza. Así que esa piedra virtió sobre su cabeza, lo mismo que vemos sobre la cabeza de Aarón. Entonces, por eso que a mí me gusta ir así, estudiar las palabras hebreas y ver dónde ha sido, los pasajes que ha sido presente esta palabra, porque nos ayuda a entender muchísimo más. Y bueno, ahí les puse el dibujo, lo que muchos de ustedes conocen, que la palabra Ben tiene que ver con padre e hijo. Lo voy a poner nuevamente en toda la pantalla para que lo vean. La palabra Ben son dos palabras hebreas, Ab y Ben, que es la palabra Ab para padre y Ben es hijo. Así que eso tiene que ver esta piedra. Ahora vamos a tratar de analizar qué es lo que está sucediendo aquí y qué es lo que está pasando. Este lugar donde Jacob toma las piedras, pues se toma si nosotros vemos en el verso 11, dice, y llegado a cierto lugar pasó ahí la noche porque, tomó una piedra del lugar y puso por su cabecera. Acá falta el hebreo, no dice así, sino dice, y tomó una de las piedras del lugar, o sea que acá había varias piedras. Pero bueno, ¿de qué lugar se trata? Como yo les dije, en el mapa que les mostré, vamos a ponerlo nuevamente. Betel y Jerusalén están casi al mismo nivel, pero están uno arriba del otro. Pero quiero que vean algo que, como vamos a ver ahora, cómo entienden los sabios estos lugares. Pero quiero que vean algo que es increíble, amados hermanos. Este lugar donde Jacob llega, donde intercede y donde agarra una de las piedras que habían ahí, los sabios entienden que ese lugar se trata nada más y nada menos el lugar donde Abraham tuvo el primer encuentro con el Eterno. Vamos a leerlo, lo encontramos en Bereshit 12, en Génesis 12, 7, 8. Y esto es increíble porque nos muestra la misericordia y la fidelidad del Eterno, amados hermanos. Miren, precioso. Bereshit 12, versos 7 y 8, dice: y apareció Yahweh a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó ahí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Ok, miren la promesa, dice, a tu descendencia daré esta tierra. La misma promesa que se le está dando a Jacob en el sueño. Y entonces dice, edificó ahí un altar a Yahweh que se le había aparecido.
Y de allí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó allí un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Así que claramente que está en el lugar Betel, donde Abraham había edificado ese altar al Eterno, ¿ok? Donde el Eterno se le había aparecido, donde el Eterno le había hecho esa promesa, y aquí Jacob se encuentra en el mismo lugar. Y es increíble porque verdaderamente, como digo, la fidelidad del Eterno, para mostrarle a Jacob lo mismo que le muestra a su padre, a su abuelo, porque en este caso ya no es su padre, porque no es Isaac, sino es Abraham, pero los sabios entienden todas estas cosas y a mí me parece de verdad increíble, increíble. Pero vamos a ver todavía algo más. Vamos a ver la siguiente. Y como vimos las discusiones o los midrashim que hay sobre los rabinos de qué cosa es la visión que tiene Jacob, pero este me pareció muy, muy interesante y se lo voy a leer, poner en toda la pantalla para que lo podamos leer juntos. Miren lo que dice. Jacob llamó el lugar Bet-El, le promete el diezmo y dice que esta piedra, perdón, que él ha puesto como estela será la casa del Eterno. Los rabinos ven una relación entre el monte Moría, donde el Eterno le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo, y donde fue construido el templo. Nosotros entendemos que el templo es una figura de la obra redentora del Mesías y de su cuerpo, pero también representa a nosotros al igual que la piedra y las piedras representan a Mashiach y a nosotros. Eso fue lo que les dije al principio. Pero hay algo que quiero que vean. Esto es algo increíble, amados hermanos, porque literalmente todo esto no está lejos de la realidad. ¿Por qué? Jacob está llamando al lugar Beit El. Beit El, ¿qué significa? Casa de él. Él es la raíz del Elohim, la palabra que se ha traducido como Dios, o sea, de donde viene, es la raíz de Elohim, de Eloha, de Elohim. Y entonces, ¿por qué? Es que Jacob le promete el diezmo. Y dice que esto será casa del Eterno. Lo llama como el portal entre los cielos y la tierra. Y es exactamente lo que es Jerusalén, más hermanos. Jerusalén es el portal entre el cielo y la tierra. Porque, ¿verdad? Que eso hay tanto para estudiar acerca de Jerusalén, y es increíble porque verdaderamente por eso que vemos que la Jerusalén celestial descenderá al mismo lugar donde está la Jerusalén terrenal, porque hay una conexión entre la Jerusalén de la tierra con la Jerusalén celestial. Acuérdense que Moshe se fue mostrado, haz todo de acuerdo como se te fue mostrado en el monte. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y por eso es de que Jacob claramente lo que está viendo los rabinos entienden que está viendo el futuro templo, la casa del Eterno, donde el Eterno moraría, donde él pondría su trono, todo lo que hemos visto, lo que ellos han analizado. Y lógicamente, ¿por qué lo han relacionado con Abraham? Porque para ellos ven una relación en Monte Moría con Betel. ¿Por qué? Porque si comparamos a Betel como casa del Eterno, donde está el altar, donde están los sacrificios, y comparamos al Monte Moría, que es donde está la Jerusalén, lógicamente los dos tienen que ver con sacrificios. Y sabemos que Abraham, es decir, le fue contado por justicia porque le creyó al Eterno y porque fue capaz de ofrecer a su hijo, a su único hijo, al que amaba, en sacrificio al Eterno. Y esto es algo increíble porque realmente es una tipología de Yeshua. Y así como el Eterno igual dio a su hijo, Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Entonces, por eso es que los rabinos entienden en esta relación. Pero como yo dije algo bien interesante es de que nosotros tenemos que entender que todo lo que aplica a nuestro Mashiach nos aplica a nosotros, amados hermanos. Nosotros tenemos que seguir sus caminos, sus pasos, andar como Él anduvo. Quiere decir que Él es el camino, nosotros seguimos ese camino. Él es la luz, pero también nosotros somos la luz del mundo. Y así sucesivamente podemos seguir diciendo muchas cosas y entender que nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Mashiach, que tal como Él, en verdad, el Evangelio es un Evangelio, las besorá, las buenas nuevas, es un Evangelio de sacrificio, amados hermanos, estar dispuestos a poner tu carne en el altar como sacrificio, un olor fragante, sacrificio vivo al Eterno. Si nosotros no hemos puesto esa carne en el altar, nosotros no podemos servir ni llegar a hacer nada para el Eterno, porque tenemos que hacer morir la carne en el altar, y esa es la realidad. Y para poder edificar casa al Eterno, ¿qué casa, amados hermanos? ¿Qué casa? Vamos a leer este pasaje de Pedro y vamos a analizar lo que Pedro está presentando aquí. Primera de Pedro 2, 5, 7. La palabra de Eterno dice: vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno por medio de Yeshua el Mashiach. Miren, amados hermanos, analicen lo que estamos leyendo aquí.
Nosotros como piedras vivas de construcción, estamos siendo edificados como una casa espiritual. Nosotros somos ese templo, esa casa que está siendo construida sobre esas piedras vivas, cada uno de nosotros, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno, el altar. Acuérdense que el altar era hecho de piedra, muchas veces fue hecho de piedra, dice, por lo cual, dice en el verso 6, contiene la escritura, dice, he aquí, pongo en Sión una piedra angular escogida, preciosa, el que cree en ella no será avergonzado. He aquí, pongo una piedra en Sión. ¿Qué es Sión? Sión es Jerusalén, la ciudad de David, una piedra angular, escogida, preciosa, el que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues que creéis, Él es precioso, mas para los incrédulos, en realidad la palabra es desobedientes. La piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Wow, este pasaje, amados hermanos, tiene tanto para enseñarnos. Yo sé que tristemente nuestros hermanos cristianos conocen muy bien este pasaje, conocen el pasaje que hablan de que somos real sacerdocio, nación santa, sin embargo ellos no han entendido todo lo que se está transmitiendo en este pasaje. Miren, acá está clarísimo, amados hermanos, nosotros somos esa casa, ese templo espiritual. El día de hoy no hay templo. No el templo, pero el Eterno está morando en nosotros como casa espiritual, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque Él lo que quiso desde el principio es morar en medio de su pueblo, en medio de su pueblo. Eso fue lo que fue desde el jardín Él se paseaba delante de Adán, Él estaba en presencia de su pueblo. Sin embargo, por el pecado hubo una separación y aún así en su misericordia escogió un lugar donde Él se podía sentar, donde podía estar en medio de su pueblo. Pero ya destruido el templo, ahora nosotros somos ese templo viviente, ese templo de piedras vivas, que estamos siendo edificados como una casa espiritual para el Eterno. Pero ese templo, esa casa, amados hermanos, ¿qué es lo primero que hay entrando por la puerta? El altar de sacrificio, el altar. Por eso es que tenemos que hacer morir la carne. El altar de sacrificio, ponerlo todo en el altar. De ahí seguimos al lavado, al lavado, donde ese agua representa la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que lava nuestra mente. Pero miren lo que dice acá, increíble, amados hermanos, miren lo que dice. Dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también, dice, destinados. Eso no hay, mire, acá, amados hermanos, hay una realidad. Nosotros no podemos negar que la palabra está presente en la Biblia de allá por todos lados. Es el mismo mensaje del primer pacto continúa con el nuevo pacto, amados hermanos. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque esa es una realidad. Nosotros tenemos que entender que sin la palabra del Eterno, sin obediencia a su palabra, sin someternos a su Torah, nosotros nunca vamos a poder de verdad cumplir el propósito para el que hemos sido creados. Nunca vamos a poder ser un pueblo apartado, una nación santa, un real sacerdocio. Porque miren, acá está hablando de sacrificios espirituales. ¿Quiénes son los que ofrecían los sacrificios? Los levitas, los sacerdotes. Pero ahora nosotros, como un sacerdocio real, ofrecemos ¿qué? Nuestros comportamientos, nuestras ofrendas, nuestras cosas, son ofrendas espirituales, todas nuestras obras, las cosas que hacemos, porque una fe sin obras es muerta. Y nuestra fe es la que va a mostrar nuestras obras, nuestros sacrificios espirituales, para poder hacer una casa cimentada en esa piedra que es Yeshua. Y esto es tan importante que nosotros entendamos, amados hermanos. Y es por eso que ya la última imagen que quiero compartir con ustedes, para que ustedes puedan ver verdaderamente que esto es increíble. Nosotros tenemos que entender que en las Escrituras hemos visto que una y otra vez el Eterno, verdaderamente el tabernáculo, el templo fue destruido por primera vez, se volvió a construir la segunda vez, nuevamente se volvió a destruir y nuevamente estamos esperando ese templo que Abraham mismo en el libro de Hebreos habla, que esperaba esa ciudad construida donde el Eterno es el arquitecto. Nosotros estamos en esa espera, esa ciudad preciosa que descenderá un día del cielo, que podamos morar en ella. Pero acuérdense, no todos van a poder morar en ella.
ella, no todos van a poder entrar. Para poder entrar en ella tenemos que vivir una vida santa, una vida apartada, guardar los mandamientos del Eterno, que es la única forma que yo puedo guardar mandamientos. Pero esos mandamientos también, guardar mandamientos tiene que ser guiado por el Rúa, por el Espíritu, amados hermanos, porque si podemos guardar mandamientos solo en la carne, y no, ahí no estamos completos. Tenemos que guardarlo por el Espíritu, por el amor, porque verdaderamente entendemos, porque somos sacrificio vivo, damos, ofrendamos, es decir, todo lo hacemos por el Espíritu que está atrás de todo el mandamiento. Y es por eso que esta visión preciosa que tiene el patriarca Jacob, es que es lo que él ve la casa del Eterno, la presencia del Eterno, el trono del Eterno, y él agarra y le promete que eso sería casa del Eterno, y le ofrece los diezmos, porque él entendía que los diezmos había que traer al templo. Hoy no hay templo, amados hermanos. El Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el diezmo es algo que es una misbot, es una misma, un mandamiento. Los mandamientos no se pueden anular. Está pendiente, tenemos que aprender a confiar que todo lo que nosotros recibimos viene del Padre. Y por eso que en fe nosotros devolvemos de lo que nosotros recibimos y devolvemos de lo que el Eterno nos ha dado. Porque es la única forma de saber. Porque realmente, amados hermanos, cuando nosotros no devolvemos, nosotros tenemos miedo y pensamos que nos va a faltar y no estamos actuando por fe. Y es por eso que el reino del Eterno es dar, no es recibir, que queremos todo y no queremos dar. Tenemos que aprender nosotros a poder ser realmente ese templo, esa casa espiritual, para que el Eterno pueda morar y a poder aprender a guardar sus mandamientos, a ser dadivosos, a tener un corazón agradecido y hacer todo lo que sea. Por eso es tan importante el estudio del templo. Y de verdad que el hermano Rico hizo un estudio precioso, tristemente nosotros no lo pudimos ver, mediante el Eterno permita que un día él pueda transmitir todo ese estudio a las personas. Bueno, se pueden inscribir cuando él hace estos seminarios de cerca del templo. Es tan importante porque verdaderamente toda la historia de la tierra, de la creación, tiene que ver con el templo. Y eso que vamos a ir aprendiendo poco a poco, de verdaderamente entender lo que se conoce, que la tierra es el micro templo de Yahweh y el macro templo es el cielo. En las alturas está su templo, pero la tierra estaba supuesta a funcionar como el micro templo de Yahweh, el templo pequeño. Precisamente, como dije yo, por el pecado ese templo se ha destruido varias veces, pero ahora el templo quiere un templo, una morada. Esa eres tú, amado hermano, eso soy yo, esa casa espiritual, ese templo donde el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, puede morar. Pero para que él pueda morar, él solamente mora en un lugar santo, en un lugar kadosh. Él no puede morar en un vaso, en una casa profanada, contaminada. No podemos engañarnos, amados hermanos. Y eso es lo que verdaderamente tenemos que meditar. Limpiemos nuestra casa. Que el Ruach HaKodesh se pueda sentir cómodo morando dentro de esa casa espiritual que somos nosotros, que podamos ofrecer sacrificios espirituales día a día, desde la mañana, de la tarde. ¿Cuántas veces al día oras? ¿Cuántas veces al día tienes una palabra para el Eterno? ¿Cuánto te encomiendas a Él? Esa es una vida de relación, amados hermanos, porque eso es lo que el Eterno quiere, una relación íntima contigo, porque Él está dentro de ti. Y saber que está dentro de ti, de verdad, amados hermanos, saber que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y no tememos ni tenemos que tener ningún temor absoluto para nada. Bueno, espero que hayan disfrutado esta clase, amados hermanos, y quiero hacerles un llamado, por favor, tengan en oración a Teshuvá, síganos apoyándonos, dándonos a conocer en las redes sociales, para poder llegar a más personas, que más personas se puedan edificar con los estudios de los diferentes maestros. Le damos las gracias al hermano Rico Cortés por haber lanzado este canal hispano, de que hacía tanta falta para tantos hermanos que están tan lejos en diferentes partes, conectados, viendo el Shabbat, teniendo la bendición de poder estar conectados en un día de Shabbat viendo un servicio. Y eso es verdaderamente que hay que agradecerlo. Así que seamos agradecidos. Demos gracias al Eterno. Y bueno, yo me despido, amados hermanos. Espero han disfrutado como de nuevo de las clases. Acuérdense que ustedes pueden escribirme a mi correo arielapr@gmail.com. Y bueno, a través de Teshuvá pueden dejar los mensajes cada vez que sale el video.
pues den sus opiniones. Me gustaría mucho saber que estos estudios están siendo de bendición para ustedes. Y comenten digan lo que piensan, pidan qué tipo de estudios quieren, comuníquense con nosotros, ayúdenos también a poder ser de bendición a ustedes y saber cómo estamos siendo recibidos y qué es lo que el interés de todos también en los estudios, para poder traer más estudios que sean del agrado de todos. Así que bueno, será hasta la próxima, amados hermanos, que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom.